A todos, muy buenos días. Gracias por conectarse. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Y bueno, vamos a iniciar esta semana, ¿verdad? La estamos iniciando. Y estamos viendo un tema que se llama relaciones, ¿verdad? Y quiero tomar un punto que es muy importante para tener una excelente relación. Y ese punto del cual te quiero hablar, hay varios dentro de una relación, hay muchos puntos, pero yo quiero tomar uno y es la comunicación. Sí, la comunicación. Durante esta enseñanza veremos la influencia que tiene la comunicación en una relación. Y mira, quiero que entremos de lleno a la escritura y veamos un ejemplo de esto que te estoy hablando. Quiero que busquemos Génesis 11. Vamos a buscar en el libro de Génesis 11 y quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Ok, déjame leértelo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Ok? Hagamos una pequeña pausa aquí en el versículo 6 y vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Punto número 1, dice, o acabamos de leer, que todos tenían un mismo idioma, ¿verdad? Es decir, se podían comunicar. Ese sería el punto número 1. Punto número 2, fíjate muy bien lo que dice ahí el versículo 3 y el 4, esa comunión que ellos tenían los llevó a ponerse de acuerdo. Es decir, cuando hay comunicación, podemos tener acuerdos. Vamos bien, ¿verdad? Punto número 3. En el versículo 5 vemos algo muy importante. Dios baja, Dios desciende y los ve y dice que ya estaban edificando. Ok, entonces como punto número 3, la comunicación me lleva a edificar, ¿verdad? Como una pequeña conclusión de esto, vemos la importancia de la comunicación en una relación, llámese matrimonio, familia, trabajo, ministerio. Mira, si hay comunicación, yo puedo lograr acuerdos y puedo edificar. Y esto lo estamos viendo de manera natural, ¿verdad? Pero en lo espiritual es igual. Debo de tener comunión, es decir, comunicación con Dios para tener acuerdos y poder edificar. Ok, hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Ok, sigamos leyendo, nos quedamos ahí en el versículo 7, vamos a leer hasta el 9, qué fue lo que aconteció. Y sigue diciendo la escritura, ahora pues, descendamos y confundamos, pon mucha atención, ponlo con mayúsculas, dice, confundamos allí su lengua
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Vemos en estos dos versículos puntos muy importantes. El primero de ellos, ya no se podían comunicar. Ya no tenían el mismo lenguaje. Ya no había un entendimiento. ¿Verdad que sí? Al no poder entenderse, al no haber entendimiento, ¿sabes? No podían tener acuerdos. ¿Ok? Y al no poder tener acuerdos, tampoco podían edificar. ¿Ok? Dice aquí que había confusión. ¿Verdad que sí? Ok, entonces la falta de comunicación trae división. Escucha muy bien. La falta de comunicación trae división. Dice este versículo que fueron esparcidos. ¿Verdad que sí? La falta de comunicación trae división. Estamos viendo la importancia de la comunión en una relación. ¿Ok? Quiero que veamos otro ejemplo en la escritura de esto que estamos viendo y lo vamos a encontrar ahí en el libro de Hechos. Busca en el libro de Hechos, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Ya estamos ahí. Déjame darte o decirte brevemente un contexto. Aquí el Señor, antes de subir la ascensión, los reúne a todos, los junta, ¿verdad? Y les hace una promesa. Les dice que permanezcan juntos, ¿verdad? Que así Él va a venir o vendrá sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos hacen lo siguiente. Dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos hacían algo, fíjate, pon mucha atención. Dice la escritura que hacían algo, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estamos viendo en este ejemplo que quise poner? Estamos viendo unidad. Vemos que en ese aposento dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Vemos comunión. Vemos esa comunicación que estaban teniendo con Dios, porque dice que estaban orando, que estaban en ruego. ¿Verdad que sí? ¿Cuál fue el resultado de permanecer todos en unidad, de permanecer en oración y en ruego? Muy bien, eso lo vemos en Hechos 2. Hechos 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver cuál fue el resultado de que todos permanecieran en comunión. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué
hablasen. ¿Ok? Vamos a ver el resultado, la conclusión de este ejemplo. Cuando tengo comunión, es decir, cuando oro, cuando persevero, acuérdate que así estaban, cuando tengo acuerdos en mi relación con Dios, veré cumplidas sus promesas. La promesa que les había hecho Jesús de que permanecieran juntos para poder venir sobre ellos el Espíritu Santo, aquí se cumplió. Cuando ellos permanecieron juntos en unidad y en armonía. ¿Te suena esto? ¿Acaso te suena así? Quiero que veamos el porqué de esto, y la respuesta está ahí en el Salmo 133. En el Salmo 133, yo sé que tú lo conoces, es más, hasta te lo sabes de memoria. El Salmo 133, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Vamos a poner mucha atención a lo que ahí nos dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo estaban todos los discípulos de Jesús? Estaban juntos, ¿verdad? Estaban unánimes, estaban orando, estaban en comunión. Y asimismo dice este versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira, donde hay unidad, donde hay armonía, sucede algo. El Señor dice que allí envía bendición y vida eterna. Entonces, los resultados de la comunión en una relación son buenos y son agradables. Es decir, son de bendición. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Vamos a ver, permíteme tantito. Ok. Aquí nos quedamos. Vamos a ver un ejemplo, pareciera chistoso. Vamos a ver cumplido en la escritura un ejemplo de esto que acabamos de ver. Vamos a ver cómo se desarrolló todo esto en una persona, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Josué 10. Busca el libro de Josué. Y en el capítulo 10, déjame platicarte brevemente algo que estaba pasando. Mira, Josué, todos lo sabemos, era un hombre de guerra. ¿Sí? Josué hace una alianza de paz con un pueblo llamado Gabaón y con todos sus moradores. Él dice, bueno, vamos a hacer una alianza, yo no te voy a atacar a ti, tú no me vas a atacar a mí, hacen una alianza de paz. Pero hay 5 reyes a los cuales no les pareció esta alianza que Josué había hecho con Gabaón. Tuvieron temor, dice la escritura que tuvieron temor, y nos dice el por qué tuvieron temor estos 5 reyes de esta alianza que había hecho Gabaón con Josué. Porque dice que los hombres de Gabaón eran hombres fuertes, eran hombres guerreros, echaban candela, ¿verdad? Así como dicen en el barrio. Y estos 5 reyes no se quedan con las manos cruzadas, hacen algo, se unen para pelear en contra de Gabaón y derrotarlo. Pero dice la escritura que los moradores de Gabaón, al saber esto, llaman a Josué y le dicen que les ayude a pelear en contra de estos 5 reyes y en contra de sus ejércitos. Josué se une a ellos, a Gabaón, y pelean, tienen una pelea tremenda, una batalla tremenda ahí. Sucede algo, estos 5 reyes, al sentir ya la presión
al verse derrotados, empiezan a huir, se empiezan a ir. El deseo de Josué era derrotarlos ahí mismo, y Josué se da cuenta de algo, ahí en el capítulo 10. Empezaba a oscurecer. Se oscurecía, si caía la noche, ya no iban a poder cumplir su prometido, que era derrotar a estos 5 reyes. Entonces sucede algo muy tremendo. Quiero que lo veamos. Ahí en Josué 10, ya estás en Josué 10. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Vamos a ver un ejemplo de comunión, de comunicación. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hace una pregunta: ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Wow, así como dice mi amigo Pavel, wow. Ya acabamos de ver una relación. Esa relación estaba formada por Josué y Dios, pero la relación entre ellos no era algo superficial, no era algo esporádico. Vemos en la escritura a Josué desde que era un jovencito, desde que era siervo de Moisés, lo vemos ahí en el tabernáculo, lo vemos en el monte donde nadie más quería ir, al lado de Moisés, Moisés hablando con Dios y él permaneciendo a las faldas del monte. Siempre ocupado, vemos a un Josué siempre ocupado en las cosas de Dios. Es más, vemos en Josué 1, vemos a Dios hablando un capítulo entero a Josué. Vemos a Josué hablando con Dios todo el tiempo, pidiéndole el consejo antes de salir a la guerra, antes de hacer algo. Lo que Josué hacía era tener comunión con Dios, tener comunicación con Dios. Tanta era su relación entre Josué y Dios. Todos conocemos un pasaje muy famoso de la escritura que está ahí en Josué 24, ¿verdad? Donde Josué declara algo, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos una relación íntima entre Josué y Dios, vemos una coinonía, ¿verdad que sí? Ok, entonces como conclusión, los resultados de una relación y de una comunicación con Dios sorprenderán tu vida. Ok, te lo voy a repetir. Los resultados de una relación y una comunicación con Dios sorprenderán tu vida. Vimos el ejemplo de Josué, vimos la relación que tenían Josué y Dios, había comunicación, pudieron tener acuerdos. Vemos a Josué diciéndole a Dios lo que necesitaba, ¿verdad? Dice que el sol se detuviera. Y vemos a Dios haciendo algo que pareciera sobrenatural para ayudar a sus hijos. Sabes, siempre Dios va a hacer algo sorprendente en tu vida cuando tú tienes esa comunión. La comunión con Dios te lleva a ver lo sobrenatural hecho realidad. Escucha muy bien. La comunión con Dios te lleva a ver lo sobrenatural en tu vida. Ahora quiero hacerte una invitación. Atrévete. Dios no está lejano a sus hijos. Todo lo contrario. Él es el más interesado en que tengamos esa comunión. Quiero que veamos Hebreos 4:16 y con esto termino. Dice la pastora: conmigo se van temprano al recreo, ¿verdad? Salen temprano al recreo. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16.
nos da una indicación. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Wow. Nos pide la Escritura, nos pide Dios que nos acerquemos. Por eso te decía que Él es el más interesado en esa relación. Dice, acércate, pero hazlo confiadamente, sin temor, sin miedo. La pared intermedia ya fue quitada, ya no hay nada que estorbe, el camino está libre, el camino está abierto. Y Dios diciéndonos, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le decía, Dios es el más interesado en tener una relación con cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, apóyame, acompáñame. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en base a lo que hoy acabamos de ver, en base a esta enseñanza, ¿verdad? Y vamos a decirle, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por este devocional, por el cual tú día con día, Señor, nos hablas, nos das la dirección, traes a nuestra vida esa respuesta, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos, por mostrarnos, Señor, la importancia de una relación, de una comunicación contigo, Señor. Llévanos a edificar. Llévanos a tomar acuerdos contigo, Señor, a ponernos de acuerdo, a estar en un mismo sentir. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú harás, Señor, cosas grandes, cosas maravillosas, como tu Escritura nos enseña. Y veremos cómo tú, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en sus diferentes problemas, en sus diferentes situaciones por las cuales ellos estén atravesando, tú obrarás de manera sobrenatural. Espiritualmente detendrás el sol y detendrás la luna, Señor, para ayudar, para estar, Señor, al pendiente de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la honra y a ti sea, Señor, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.